Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Energía, Combustibles y Más, desarrollando un tema apasionante, un tema de actualidad, un tema interesante, la generación distribuida en nuestro país. Y le preguntaba a nuestros invitados Carlos y Marvin respecto de las trabas que se han venido presentando en la práctica, trabas derivadas de una interpretación sesgada de la normativa, en algunos casos trabas respecto de digamos que de reclamaciones por el impacto comercial que podría tener sobre las empresas distribuidoras esta proliferación de este tipo de energía cercana a los centros de consumo, entre otras. Entonces, la pregunta se están abordando en esta mesa de diálogo que se ha suscitado en el marco de este reglamento, esas denominadas trabas que real efectivamente han impedido que la generación distribuida haya crecido a los niveles que, digamos que requeriría para poder aprovechar sus ventajas. Sí, gracias. Yo quisiera explicar un poquitico sobre el famoso 15%. El reglamento actual establece claramente que el 15% no es necesariamente una limitante. Lo que establece el reglamento es que después de un 15% hay que hacer un estudio especial para confirmar que no hay una razón técnica por el cual no se puede instalar paneles en ese lugar. ¿Qué es el 15 para los consumidores? Ok, es el 15% de la energía consumida por ese circuito. Ellos lo que establecen en el reglamento es que si ya hay instalado suficientes paneles solares para generar más de un 15% de la energía consumida por ese circuito, entonces hay que hacer un estudio suplementario. Ese estudio, digamos que nosotros lo estamos viendo como una traba porque las EDES en gran mayoría, hay algunas que han venido diciendo que no tienen los equipos adecuados para poder hacer ese estudio y tienen desde el 2012 que no lo pueden hacer. Igual han habido, por eso le llamamos traba, ¿no? Sí. Sino han habido diversas compañías que han dicho, no, nosotros no vamos a hacer ese estudio, no podemos hacer ese estudio, y las cosas se quedan ahí. Y por eso es que nosotros lo vemos como una traba. Incluso hemos hecho diversas peticiones ante la Superintendencia de Electricidad y otras instituciones para que por favor tomen en cuenta que el reglamento establece claramente que hay que hacer un estudio y que nosotros simplemente queremos que se haga ese estudio. Es suplementario. Exactamente. Y ese estudio no lo están ejecutando, ni existe en el reglamento, vamos a decir que un tiempo establecido por el cual ellos tienen que hacerlo. Entonces eso ha creado, digamos que un limbo para nosotros. Perdona, ¿qué busca el estudio? El estudio simplemente busca perseguir si hay alguna razón técnica, si hay un cable que está sobrecargado, si hay alguna razón por la cual no se debe no puede generar energía ese lugar. O sea, que no pueda aumentarse más el nivel de demanda de los proyectos solares en un circuito por encima del 15%. Pero ahí yo sí hago un paréntesis, porque yo estoy muy asociado a ese tema de distribución y me gusta. Aquí han venido inclusive actores de diferentes... vino el de la GIZ, cuando estuvo Marvin en otra ocasión, y hubo un estudio de la GIZ donde establecía que se podía más. Y por algunos ingenieros, colegas que están en el sector, en algunas distribuidoras por lo menos han aumentado los límites hasta 25 y por encima. Y lo del estudio suplementario, sí es lo que veo, que el estudio suplementario lo tiene que costear el que va a hacer el proyecto. Eso sí, así. Pero hasta donde tengo entendido, se ha aumentado el límite, esa es una. Y por otro lado, se están haciendo, se están dando los pasos correspondientes para tratar de que no se limite tanto la demanda de un circuito. Mira, en ese sentido, te puedo comentar que en referencia a lo que decía Carlos, de hacer una pequeña acotación, el límite del 15% ha sido tan debatido y también se ha considerado una traba porque no hay una razón técnica que se haya podido establecer para decir que por qué el 15%. Correcto. Entonces, por eso, la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, a través de un estudio independiente de una empresa alemana, que se hizo dentro del marco del proyecto de transición energética con los diferentes actores del sector, los principales, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, también participaron las EDES, dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un muestreo de 12 circuitos para ver cómo se comporta
el nivel de penetración fotovoltaica con circuitos característicos. Y los resultados fueron de que el nivel actual permisible de ese 15% todavía está muy bajo. O sea, los circuitos permiten una mayor penetración fotovoltaica. A nivel llano, digamos que se permite que se instalen más paneles solares. Los circuitos se lo pueden aguantar más, ¿no? Y lo que se decían dentro de las principales conclusiones de ese circuito era que para las áreas rurales se podría aumentar de un 15% a un 25% como nivel inicial. O sea, sin ningún tipo de estudios. ¿En las rurales o en las urbanas? En los rurales, de un 15 a un 25%. Y en los urbanos, de un 15 a un 50%. Eso era lo que planteaba ese estudio. Y también el estudio también demostró que la generación distribuida, como su palabra lo dice, no está centralizada en un solo sitio, sino que tú puedes tener diferentes inyecciones a lo largo del territorio nacional. Ayudaba a las mismas empresas distribuidoras a mejorar sus índices de pérdida, sobre todo en aquellos circuitos que eran bastante largos y se caía el tema de la tensión, del voltaje. Correcto. Entonces, el mismo estudio indicaba de que favorecía el mayor penetración fotovoltaico. En cuanto a tu otra pregunta de si el 15% ha cambiado, realmente no ha cambiado. Se mantiene ahí. De hecho, es una de las preocupaciones que nosotros tenemos con este nuevo reglamento, que lo mantiene dentro de su flujograma y de un tema que ha sido tan debatido. Entonces, nosotros entendemos que lo que se deben hacer son estudios por circuitos de distribución. De penetración, estudios de penetración. Exactamente, estudios de penetración. Porque no es posible que se hagan estudios como se está planteando actualmente, que se hagan por solicitud. Es decir, si Carlos y yo vivimos los dos en Arroyo Hondo, por ponerte un ejemplo, y estamos conectados al circuito de Arroyo Hondo 104. Somos vecinos. Somos vecinos. Y él pinta las paneles solares y yo también. Entonces hay que hacer 2 estudios. Eso nosotros lo entendemos que no, no debería ser así, sino más bien ahí, que se publiquen. Pero es que cuando uno somete un proyecto, o sea, es por suministro, no es por zona. Claro, pero eso lo que te va a determinar el nivel de penetración puede ser tal vez, bueno, estamos conectados a un transformador de 50 kilos, bueno, no podemos sobrepasar esos 50 kilos, digamos que es un límite técnico. Pero ya si tú tienes definido el nivel de penetración por circuitos, que tú puedes decir, mira, Arroyo Hondo 104, la verdad que ese circuito ya no puede sobrepasar tal monto, porque se ha comprobado de que afecta la calidad del servicio, digamos. Nosotros lo entenderíamos, y teniendo una razón técnica o algo que lo sea avalado por un estudio suplementario. Pero hacer estudios por solicitud, yo entiendo que con el auge que tiene la medición neta, las mismas distribuidoras se llenarían de trabajo que no es su rol. O sea, el rol de la distribuidora es leer, facturar, cobrar y hacer su negocio con el tema de las redes de distribución, que ya de hecho tienen que mantenerla. Tienen que mantener su operación y su mantenimiento. Inclusive, te podría decir, ese estudio debería existir. Antes inclusive debería haber una especie de índice de disponibilidad abierto de cada circuito. Yo no soy técnico en ese sentido, soy abogado, pero tengo un tiempo trabajando en estos temas y conociendo un poco la regulación, y si hay algo que he aprendido es que cada circuito tiene vida propia, cada circuito tiene su propia dinámica, y evidentemente fijar un criterio general respecto de la apertura o disponibilidad de un circuito se convierte en un obstáculo más que en un filtro, que es lo que debería de ser un porcentaje preestablecido, una especie de filtro para tratar de determinar si el circuito tiene la capacidad de absorber una energía en una situación pues determinada. Ha habido una queja, y aprovecho para que comentara algo que Carlos nos estaba indicando durante la pausa, y es el hecho del sobredimensionamiento. Las empresas distribuidoras muchas veces dicen, bueno, pasa que me presentan incluso a veces proyectos que ellos aprueban, de hecho, donde hay una sobredimensión de la necesidad de consumo que tiene el real y efectivo que tiene el consumidor,
Y eso hace, primero, que afecta la capacidad del circuito y también pues convierte al consumidor, le genera una expectativa de retorno que no es a lo que debe apuntar la medición neta, porque la intención no es que el consumidor salga a vender energía, sino que prácticamente, bueno, pues nete lo que su necesidad de consumo. Ahí con lo que tú planteas se dan dos casos que es importante entender. Marvin quizás me pueda ayudar un poquitico, pero fíjate, a quien más le conviene que sobredimensione un sistema es precisamente a la distribuidora, porque lo que ocurre es que la distribuidora se mantiene con una energía adicional que sobra, que es sobrante, y que al final del año, en diciembre, hay un corte. Entonces esa energía que le sobra al cliente en diciembre se le paga para atrás al cliente a un precio muy bajo. Sino que si nosotros sobredimensionamos un sistema, resulta ser que lo único que ocurre para el cliente, en ese caso, es que el cliente termina recibiendo muy poco dinero, recibe un cheque como en abril por un monto que yo tengo entendido que es... El 75%, si no me equivoco. Sí, pierde el 25% de esa sobregeneración, digamos, y el 75% te lo pagan al precio más bajo del escalón BTC1. El otro caso que ocurre muchísimo es que tú tienes un cliente que te dice de una manera muy clara y te lo expresa claramente: mira, yo acabo de comprar una nueva maquinaria, yo voy a duplicar la energía, triplicar la energía que voy a consumir. Y entonces tú dimensionas en base a eso, porque en lo que tú estás instalando el sistema solar también va a un crecimiento. Lo otro es que tú tienes un cliente también que se acaba de mudar a una casa nueva, que tiene quizás 6 meses construyendo una obra, que tiene un contador que tiene muy poco consumo, y resulta ser que cuando tú vas a hacer... tienes que tener una conversación muy clara con Edesur de que es un cliente nuevo. Y entonces ellos no lo entienden, pero ellos al final del camino, nosotros no entendemos por qué quizás ponerle trabas a eso, cuando a quien más le conviene es a la misma EDE, porque está comprando la energía más barata quizás en el sistema completo. Sí. Pero ese punto... pero yo tengo una inquietud, déjame ver si la hago correctamente. O sea, ¿qué es lo que cambia en el nuevo... O sea, en materia, ¿qué es lo que va a ser diferente con el reglamento actual y con lo que se está proponiendo? Porque realmente yo no lo he visto. Está bien. Ese sería algo cambia, claro, de lo que está ahí. Claro, Hay una cosa que tú me dijiste, se mantiene lo del 15%, o sea, una. Claro, pero ¿qué es lo otro que cambia? Hay muchas cosas que están cambiando. Número uno, están agregando mucho más factores que pueden utilizarse como traba. Y es la más alta preocupación. Puede ser que un proyecto que hoy en día quizás no tome 3 meses, 4 meses ejecutar, debido a todas las trabas y todas las dificultades que le agregan, técnicas y de diversas, y excusas, vamos a ponerlo así, o lo que nosotros podemos ver como trabas, hace que el proyecto dure 1 año para ejecutarse. Y eso se trastorna en tiempo, intereses, diversas cosas que después uno tiene que traducírselo a los clientes y hacen el proyecto menos rentable. ¿Y proyectos en qué escala? ¿A grande escala, a nivel de generación? Tanto chiquito, de una residencial, pequeña, residencial, hasta una industria, porque están pidiendo el mismo tipo de proceso para una casita pequeña como para una industria grande. La segunda parte es que es la explicación quizás más importante, que es el tema de medición neta versus facturación neta. Medición neta lo que implica es que la energía que tú generas se te paga para atrás en kilowatt. Sino, yo lo que hago es que la energía excedente que yo vendo a la red, me lo pagan para atrás al mismo precio, o se ve como 1 kilowatt y me lo pagan para atrás como 1 kilowatt. Ahora, cuando tú tienes facturación neta, la energía que excede, que tú entregas a la red, te la compran a un precio diferente, más bajo que la energía que tú consumes. Quiere decir que la energía que tú entregas, ellos la van a comercializar y le van a sacar un margen. Va a tener un precio diferente que la energía que tú recibes. Bueno, muchas gracias, Carlos. En el próximo segmento vamos a entrar en materia, vamos a hablar de los puntos, las observaciones que tiene Asofer puntualmente a este reglamento, por lo que le pedimos que no se vayan, que mantengan la sintonía. Energía